Buenas tardes y bienvenidos a nuestra segunda charla virtual para familiares cuidadores de adultos mayores y personas con discapacidades. El tema de hoy es la salud del corazón del latino. ¿Qué nos diferencia? Mi nombre es Nadia Hunen y trabajo con Fairfax Area Agency on Aging. Antes de comenzar la sesión de hoy, me gustaría darles algunas pautas y recomendaciones. La charla de hoy está siendo grabada y la grabación va a ser compartida con ustedes la próxima semana. Si usted tiene alguna pregunta durante la presentación, por favor utilice el botón de preguntas y respuesta que está en la barra inferior. Al finalizar la presentación, el doctor Luna va a responder a todas sus dudas y preguntas. Asimismo, al finalizar la presentación, habrá una encuesta muy corta. Les pido que por favor se tomen un momento para contestar las preguntas y nos dejen saber qué les pareció la charla de hoy. Ahora me gustaría presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Max Luna. El doctor Luna nació en Guatemala, donde obtuvo su título de médico en la Universidad de San Carlos. Obtuvo su formación de posgrado en medicina interna en la Universidad de Cincinnati y enfermedades cardiovasculares en el Brigham y Women's Hospital, Lone Cardiovascular Center, Universidad de Harvard. Es vicepresidente de Diversidad, Equidad y Participación Comunitaria del Departamento de Medicina en la Universidad de Virginia, donde también es médico y educador en cardiología clínica y cardiografía. Ha trabajado desde 1999 en disparidades de salud y prevención de enfermedades no transmisibles en países de ingresos bajos y medios y comunidades latinas de Estados Unidos. Es el director de la Iniciativa de Salud Latina en la Universidad de Virginia, cuyo objetivo es mejorar la salud y el bienestar de la comunidad latina en el área de Virginia Central. Asimismo, mejorar la humildad y la competencia cultural del personal, los estudiantes, aprendices y docentes del Departamento de Salud en la Universidad de Virginia. El Dr. Luna coordina el programa de salud vecinal de UVA Health, donde el nuevo pilar institucional de equidad comunitaria y de salud está brindando nuevos esfuerzos para promover la participación comunitaria. Durante la pandemia del COVID-19, codirigió el grupo de trabajo UVA COVID and Community Health Equity y el programa de pruebas comunitarias COVID-19. A través de la Iniciativa de Salud Latina, coordinó los esfuerzos comunitarios con el Departamento de Salud para mejorar la confianza en la vacuna contra el COVID-19 y asegurar una distribución equitativa de la vacuna. Con estos esfuerzos, recibió el premio del compromiso cívico de la Junta Asesora Latina del Gobernador de Virginia en el 2020. En el 2022, recibió el Premio al Humanismo Cotidiano en Medicina, Dr. Henry Harrison Wilson Jr., otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. Muchas gracias, Dr. Luna, y bienvenido. Muchas gracias, Nadia. Gracias por la invitación, gracias por la presentación tan fina. Estoy muy entusiasmado de compartir con nuestra comunidad latina en el norte de Virginia. Les hablo de aquí de Charlottesville, Virginia, que son a 2 horas y media de Northern Virginia, y va a ser un gusto para mí compartir mi experiencia de punto de vista cardiólogo, pero más que todo mi experiencia en el cuidado y las relaciones que tengo con la comunidad hispana en materia de prevención de enfermedad cardiovascular y educación. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para que vean las diapositivas y me siguen con el tema. Así que si estamos bien con mi pantalla, eh, vamos a comenzar a hablar un poquito de los cambios demográficos que esperamos y que en los siguientes 15 años, 20 años, que es muy importante para hablar de la importancia de la salud del latino en el departamento de Virginia
y de la salud del latino mayor. Esta es una tabla y son datos que la universidad generó proyectando la población latina del 2020 al 2040. Son datos que reflejan que en estos años, este es en anaranjado, es la población de los Estados Unidos, la población latina, que es el 19%. En verde es la población latina del estado de Virginia, en donde la estimación es un poco más alta de la realidad. Puede ser que ahora somos más que todo el 10% de la población de Virginia somos latinos. Puede ser que esté incorrecto por dos razones. Uno, porque realmente estaba incorrecto en una proyección del 2017, pero creo que lo más importante es que nuestra comunidad hispana tiende a no contestar el censo, no contestar en encuestas por muchas razones. Entonces, los datos estadísticos de los hispanos frecuentemente reflejan un error de una participación limitada en nuestra comunidad. Y esto en verde oscuro es la población de Virginia Central, donde yo trabajo, 5 condados y una ciudad en Virginia Central. Lo importante de ver es que si nosotros somos entre el 10 y el 12% de hispanos en Virginia en estos años 2023, en el 2040 vamos a ser 23%. Prácticamente Virginia se va a convertir en un estado con la misma cantidad de hispanos que en el resto de los Estados Unidos. Ahorita Estados Unidos es 19 y Virginia es 10 o 12. En el 40-40 vamos a ser uno de cada 4 miembros de estas comunidades, vamos a ser hispanos. Y tenemos que bienvenir a las familias, bienvenir a la juventud a este estado y preparar a nuestras instituciones de salud a dar un cuidado culturalmente competente y humilde y un cuidado también con un lenguaje apropiado para cuidar a nuestra población hispana. ¿De qué se muere nuestra comunidad hispana? A es en azul oscuro, son hombres, en celeste son mujeres. La causa número 1 es la combinación de enfermedades del corazón y derrames cerebrales, luego cánceres, luego accidentes, luego diabetes y luego enfermedades respiratorias. Igual en los dos géneros, importante ver que frecuentemente la mujer hispana o la mujer de toda raza o el grupo étnico no considera el problema del corazón ser un problema de su género femenino, sino que es de más hombres y es completamente incorrecto. Miren, las mujeres se mueren igual de problemas cardiovasculares, en general ataques al corazón y derrames cerebrales, que el hombre, o hasta cierto punto más frecuente las mujeres mueren de problemas cardiovasculares. Por eso solo para comparar eh, cuáles son las otras causas en comparado a los otros grupos, los blancos no latinos y los afroamericanos no latinos. Es interesante que si uno habla por enfermedades, el cáncer es el número 1 y luego en los otros grupos los problemas del corazón son el número 1. Pero si uno no incluye los problemas de la circulación del cuerpo, que es problemas del corazón y derrames cerebrales, pasa a ser 25% de la gente muere de problemas circulatorios en nuestra comunidad hispana. Es por eso que es tan importante que nuestra comunidad hispana esté informada de la importancia de la enfermedad, la forma de prevenirlo y la forma de detectar tempranamente síntomas que puedan ser del problema del corazón o la circulación. Otro que quería mencionar, otro tema es la importancia y además agradecer a esta organización porque la importancia de la educación por organizaciones de confianza, organizaciones y fuentes de información fidedignas no puede ser más importante ahora que antes. Es importantísimo que nuestra comunidad hispana se informe y se eduque de fuentes fidedignas. Hemos estado haciendo un esfuerzo tremendo de llevar este mensaje
porque como ustedes sabrán, durante la pandemia de COVID, hubo mucha información incorrecta, malintencionada, incorrecta, no malintencionada. Y entonces es importante que nuestra comunidad se aboque a organizaciones como las que nos invitan ahora, organizaciones fidedignas, para informarse de cómo mantenerse saludables. Con respecto a un tema interesante es cuánto vivimos nosotros, cuál es la expectativa de vida de los latinos comparado a los no latinos. Y estamos hablando a una audiencia del adulto mayor, que es un tema muy sensible, es bueno cuando me va a tocar eh, reunirme con el Señor. Y lo que es interesante, no sé si ustedes saben, que el, uno calcula por ejemplo, si hoy calculamos la expectativa de vida de un latino, quiere decir que estamos analizando lo que está pasando en el Latina, en el 2020, en el latino, en el 2023, la gente que está muriendo en el 2023, que nos ayuda a estimar, bueno, si alguien nace este año, ¿cuántos años va a vivir? Y en general, en este país, estamos hablando de los Estados Unidos, la gente vive casi 80 años promedio. Pero lo interesante es que los hispanos en general viven por lo menos un año más que los blancos y 6 años más que nuestros vecinos afroamericanos, especialmente en las mujeres. Es una diferencia importante. En los hombres también hay alguna diferencia entre los hispanos y el grupo en completo. Y, o sea que en general el hispano en este país vive 1, 2, 3 años más. Esto es un dato interesante y es que en el 2019 los hispanos vivían 82 años, pero después de la pandemia, eh, las características de vida y la cantidad de gente que se murió durante la pandemia de origen hispano hizo que la estimación de cuántos años iba a vivir la gente bajó por 3 años. Muy importante. ¿Qué es lo que hace al hispano vivir más que los no hispanos? Es muy importante mencionarlo porque es importante mantener esa característica de nuestras familias hispanas. La teoría más confiable es el concepto del familismo latino, el concepto de la red de apoyo emocional y social que el hispano crea en sus ambientes de vecindarios. El latino, en comparación al no latino, tiende a ser más gregario, más valorar las relaciones en sus familias y mantener a su familia cercana, vivir en grupos multigeneracionales que genera una red de apoyo emocional, físico y logístico para todas las experiencias negativas que vivimos en nuestra vida. Y esa red de familismo es la que apoya al hispano a vivir más que el no hispano. También hay un efecto que se dice el efecto del inmigrante, y es que eh, lamentablemente en nuestros países de Latinoamérica pierde mucho inmigrante en búsqueda de un futuro más próspero, en busca de una vida más segura. Y es el inmigrante que viene a este país, que tiene algunas características, que es más resiliente, más tolerante, más emprendedor, y todas esas características del inmigrante latino ya en los Estados Unidos hace que tolere mejor las adversidades de su salud en comparación a nuestros familiares o amistades en nuestros países que tal vez no tenían esa tolerancia, ese coraje para viajar hasta acá, sobrevivir las adversidades de la inmigración. Entonces, el inmigrante ya en este país tiene algunas características que va a tolerar mejor daños en su salud y lo va a hacer vivir más que la persona que vive en su país. Entonces, el inmigrante en general es una persona más fuerte para vivir
más largo. Lo otro es el efecto salmón. El salmón, cuando está viviendo sus últimos días, regresa a morirse donde nació, donde sus huevos fueron puestos. Y hay una teoría de que el latino, cuando tiende a vivir sus últimos años, semanas o meses, algunos tienden a regresar a su país, a ser enterrado y morir en su país con sus padres, y entonces se pierde esa estadística de los latinos que se mueren. Ese es un dato, esa es una otra explicación, tal vez no tan fuerte como las previas. Lo que estamos viendo en los últimos 10 años es que esta protección que le llamamos la paradoja hispana, de que el hispano vive más, se está desapareciendo. A medida que el hispano vive más tiempo en este país, comienza a comer menos sano, comienza a desprenderse de su núcleo familiar, comienza a tener una vida más individual en lugar de gregaria como la comunidad hispana, y pierde esa protección que tiene el hispano que vive con una cultura familiar y gregaria. Le digo a la comunidad con que yo trabajo, valoren su cultura, valoren su familia, nutran su familia de relaciones, porque poco a poco nuestras familias están separándose y desintegrándose, y de esa forma vamos a parar viviendo menos que como lo hemos hecho las últimas décadas en este país. Es un mensaje general de la vida del latino, de la demografía del latino. Eh, Tal vez si voy a esta tabla que se me olvidó mencionar, es que nuestra audiencia, que tengo entendido, es generalmente de este foro, es latinos de avanzada edad. A pesar de que el latino en este país es del 19%, los hispanos mayor de 65 años solo son el 8%. Ahorita los hispanos mayores tienen algunos recursos, pero en los siguientes 20 años, ese 8% se va a volver más como el 20%. Vamos a tener 20% de hispanos de edades avanzadas, y tenemos que preparar a estas familias a cuidar cada vez a más hispanos añosos, y las organizaciones como la organización que nos invita a este panel a prepararse a un aumento significativo del latino de avanzada edad. Muchas gracias. Para entrar de lleno al tema en particular, solo quería hablar de la estructura del corazón, que a mis pacientes se les hace más claro cuando les pongo una analogía. Las enfermedades del corazón, entendiendo el corazón como una casa. La casa tiene plomería, que estas son las arterias que nutren el corazón. Tienen válvulas, y son las casas tienen puertas, que son las válvulas del corazón. Las casas tienen paredes, que son el músculo del corazón. Y luego las casas tienen un sistema eléctrico, así como el corazón tiene un sistema eléctrico. El problema de las enfermedades de las arterias o la plomería es el problema más importante, más común y más serio en nuestra población, en cualquier comunidad, y nos vamos a enfocar a estas enfermedades, que son las más importantes, y estas enfermedades afectan la función de las válvulas, afectan el músculo del corazón y afectan el sistema eléctrico del corazón. Eh, Vamos a saltarnos un video que tenía de unos 3 minutos, pero el sistema circulatorio es la combinación de todas las arterias y venas del cuerpo que vienen o llegan al corazón. El corazón mantiene la circulación de las arterias y las venas en todo el sistema. Las enfermedades cardiovasculares más comunes son las enfermedades de la circulación, y son la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica, que son las arterias de las extremidades. La más importante, la enfermedad coronaria. Nuevamente, el corazón tiene una red de arterias que nutren el músculo del corazón,
que nacemos con arterias muy limpias, la luz de la tubería o de la arteria limpia, y con el tiempo, con la edad y con una vida no sana, se comienzan a llenar de placas de colesterol con calcio o sin calcio, y comienzan poco a poco a disminuir el flujo de sangre hasta que en algún momento está tan pequeño que se rompe una placa de colesterol, se forma un coágulo y se tapona la arteria. Esto puede ocurrir tanto en las arterias del corazón, que es el ataque al corazón, como en las arterias del cerebro, que es el ataque cerebral, accidente cerebrovascular o un derrame cerebral, que vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Enfocándonos al ataque al corazón, o también llamado el infarto al miocardio, en este país ocurre más de 800,000 ataques al corazón al año en los Estados Unidos. Vamos a hablar de las causas de los ataques al corazón, pero la causa más común que quería poner enfrente es la edad avanzada. Es el factor más importante en estos ataques. Si tenemos colesterol alto, diabetes, hipertensión, en una persona joven, el riesgo va a ser mucho más bajo que una persona que ya está en sus 60 años de edad. Y me imagino que estoy hablando con alguno de ellos. Un tema interesante es que el llegar al hospital reduce el riesgo de muerte. Cuando uno tiene un ataque al corazón en casa, el riesgo a morirse es del 25%. Y este dato no ha cambiado mucho en las últimas 2 décadas, porque mucha de nuestra gente, especialmente los grupos minoritarios, la gente latina, no se percata que está sufriendo de un ataque al corazón y pasa su ataque al corazón en casa. Y 1 de 4 personas que cursa su ataque al corazón en casa va a fallecer. Sin embargo, si llevamos a nuestro miembro de familia o llamamos a 911 con síntomas de un ataque al corazón, el riesgo solo de llegar al hospital disminuye al 10%. La gran mayoría de las personas con un ataque al corazón, el riesgo de morirse es alrededor del 5% habiendo llegado al hospital. Así que la detección temprana, el reconocer un ataque al corazón es muy importante, porque si nos quedamos en casa, el riesgo de morirnos es mucho más alto que la gente que llega al hospital. Los latinos tienen más riesgo de muerte por ataque al corazón que los otros grupos étnicos, lamentablemente. Y hay varias razones, pero las más importantes es que sufrimos todavía de discriminación en los hospitales. Nos ven en una emergencia, tal vez no nos ven tan mayores, nos ven de 50 años con dolor de pecho y nos hacen sentarnos en una sala de espera pensando que es un latino más quejándose de molestias que no son tan importantes. Hagan valorar sus derechos. Si ustedes tienen una experiencia negativa en centros hospitalarios, repórtenlo o respondan a las entrevistas o encuestas que les hacen para reportar la calidad de servicio que le están dando los centros médicos de Virginia del Norte, así como lo pedimos que lo hagan nosotros, nuestra gente, en nuestro hospital de la Universidad de Virginia. Tenemos mucho más diabetes que, que el no latino. Tenemos más presión arterial no controlada que el no latino, y esto repercute en que nos moramos más por los ataques al corazón que los no latinos. Y también nos presentamos más tarde a las emergencias. Así como ocurrió en COVID, nos presentábamos más tarde que los otros grupos a la emergencia. Los latinos se presentan más tarde a las emergencias que los enfermos de ataque al corazón que no son latinos. ¿Cuáles son los síntomas más importantes del ataque al corazón? Central a todo esto es las molestias del pecho. Dolor o sensación opresiva en el centro del pecho, que es opresivo, persistente por minutos y no segundos. No es en un área no descrita con la punta del dedo, sino que con el tamaño de una mano.
es el tipo de dolor y molestia en el pecho que debe prestarse atención. El dolor tipo punzante, tipo cuchillada, tipo ardor, que es de corta duración, frecuentemente no va a ser un ataque al corazón. Sin embargo, ante cualquier duda, es importante buscar atención médica, especialmente si usted tiene síntomas en el pecho que no son típicos del corazón, pero tiene eh, factores de riesgo que vamos a hablar más adelante. Si es diabético, si tiene la presión alta, si tiene el colesterol muy alto, entonces tiene que prestarle más atención a síntomas no clásicos de un ataque al corazón. Nuevamente, dolor o opresión o dolor opresivo en el centro del pecho, en un área del pecho del tamaño de la mano o más, prestarle atención. Si este dolor se asocia a una molestia e incomodidad del brazo, particularmente izquierdo, que con dolor de pecho se le duerme el brazo, con dolor del pecho le duele el brazo, especialmente en la cara interna del brazo, esto es mucho más indicativo que sí puede ser un ataque al corazón. Si las molestias del brazo no están ocurridas, no ocurren con dolor de pecho a la misma vez, la molestia del brazo va a ser mucho menos posible que sea el corazón. El dolor de pecho que se irradia y se mueve al cuello, hay que prestarle mucha atención. El dolor de pecho que está acompañado de falta de aire, hay que prestarle muchísima atención. El dolor de pecho con mareos y sudoración fría, hay que prestarle atención. Y también la gente con dolor de pecho, molestia en el pecho, con náusea, hay que prestarle mucha atención. Siempre pensando que tiene que haber una sensación del pecho en la gran mayoría de los ataques al corazón para que estas otras 5 características sean de importancia. A veces, cuando hablamos de esto en la comunidad, comienzan a tener que se les duele el brazo izquierdo, que les duele el brazo izquierdo, pero si no está ocurriendo con dolor de pecho, la molestia del brazo izquierdo probablemente no va a ser un problema del corazón. El derrame cerebral es, como vimos, la segunda causa más importante de problema de la muerte cardiovascular, y es un daño agudo a una arteria del cerebro que frecuentemente ha ocurrido, está asociado a un acúmulo lento y progresivo de grasa. Estas placas de grasa a veces se rompen, hacen que cuando se rompe esta placa se forma un coágulo en la arteria y súbitamente el cerebro, así como el corazón, pierde su circulación y comienza a sufrir. El derrame puede ser en la gran mayoría de origen isquémico y es un coágulo que se formó en la arteria, un coágulo que circuló de otro lado del cuerpo al cerebro, o porque la presión arterial se le bajó a la persona, ya tenía un bloqueo en una arteria cerebral y la presión bajó mucho más en esta arteria que ya tenía un bloqueo. Y el otro tipo de derrame cerebral son las hemorragias cerebrales, que 1 de cada 5 o 1 de cada 6 personas tienen un derrame hemorrágico y es sangrado en el cerebro del corazón. Les van a decir qué tipo de derrame tuvieron. Hay cuatro categorías de derrame. Ataque transitorio de isquémico cerebral es los síntomas neurológicos y vamos a hablar en la siguiente diapositiva, que duran menos de 24 horas y la persona se recupera completamente. Esto es un ataque isquémico transitorio, que podría ser una amenaza o un derrame más serio, y hay que prestarle mucha atención porque a continuación puede ser un derrame mucho más serio. El defecto neurológico isquémico reversible
es que duran más de 24 horas, pero menos de 3 semanas. Entonces la gente se va al hospital 1, 2, 3, 4 días todavía con un problema de debilitación del cuerpo de un lado o dificultad del alma, pero se recupera en 3 semanas. Y el infarto isquémico o el derrame en evolución es el que progresivamente empeora y aparecen nuevos síntomas. Y luego el del infarto completo es que ya no hay progresión y no hay mejoría clínica en las primeras 3 semanas. Así como ataca el corazón, el derrame cerebral tiene que actuarse lo más rápido posible. Y en el derrame hay un mnemotécnico, se llama el camaleón, para que los familiares o los pacientes consideren si notan que tiene la cara asimétrica o torcida o la cara colgada. Si notan que la mano está pesada y no la pueden mover. Si notan que no pueden hablar porque sienten que la lengua no se les mueve bien. Alguna de estas 3 características hay que llamar al 911. Necesitamos que las personas lleguen con síntomas de sospecha de derrame en menos de 3 horas a la emergencia. Es un periodo vital para mejorar la circulación del cerebro cuanto antes. En materia del corazón, esperamos que la gente se presente a una emergencia en menos de 1 hora de tener síntomas. Entonces, hablando ya del escenario eh, de los ataques al corazón y derrame, me gustaría hacer énfasis ahora en los siguientes 15, 20 minutos en las causas de los derrames, porque si no sabemos las causas, no vamos a saber cómo prevenirlas. La prevención es fundamental. Ya les dije que 1 de cada 4 personas que tiene un ataque al corazón no va a vivir el día siguiente en casa. Entonces no va a tener oportunidad de prevenir el siguiente ataque al corazón. Así que lo más importante es que la gente conozca las causas, que estoy seguro que la mayoría ya los conoce, y que le llamamos en otros términos los factores de riesgo cardiovascular, de ataques al corazón y derrames. Las causas son 10. 7 de esas causas o factores de riesgo son causas que nosotros podemos modificar y 3 que no podemos modificar. Las modificables son el terrible efecto del cigarrillo, la falta de actividad física, el sobrepeso o obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, los colesteroles anormales y el estrés psicosocial. En rojo pongo las características y también diabetes que son más comunes perdón, las de estas 7 características, los hispanos tienen más sobrepeso, tienen mucho más diabetes y tienen más anormales los colesteroles. Y dentro de estas 7 características, 4 están vinculadas directamente a la alimentación. Y de estas 7 están estas otras 3, que es la edad. Mientras más mayor sea la persona, el riesgo progresivamente va a ser más elevado. Como les digo, el factor de riesgo más importante. El hombre, el género, el hombre arriba de 55 años y la mujer arriba de 65 años son factores de riesgo para tener un ataque al corazón o un derrame cerebral. Y lo otro es la historia familiar de enfermedad cardíaca temprana. Vamos a hablar de estos 7 con más detalle a continuación, pero les digo de que es muy importante saber que si yo tengo 40 años, soy más joven, tengo que prestarle atención a mi estilo de vida con importancia, pero menos importancia de una persona que tiene 65 años y tiene la presión mal controlada, todavía está fumando, el sobrepeso no lo ha controlado. Es muy importante saber que la edad, mientras mayor somos, más riesgo vamos a tener. Saber que nuestros padres o hermanos o hermanas tuvieron enfermedad cardíaca antes de los 55 años, en nuestros hermanos o padres,
o antes de los 65 años en nuestras hermanas y madres. Eso es un factor de riesgo. Si me dice, mire, doctor, yo estoy preocupado por mi salud a mis 40 años porque mi mamá se murió de un derrame. Ah, bueno, don Pedro, ¿y a qué edad se murió su mamá? Se murió de 85 años. Bueno, don Pedro, déjeme decirle de que el derrame de su mamá a los 85 años probablemente no lo predispone a usted a un derrame de forma genética. Probablemente su mamá, por edad y por algunas características que ya tenía su estilo de vida en ese momento, tuvo un derrame y no porque tenía genes que usted heredó de su mamá. O sea que nuestros familiares, debemos saber si nuestros familiares tuvieron enfermedad cardíaca y a qué edad lo tuvieron para saber si nosotros estamos en aumento de elevado riesgo de problemas cardiovasculares, para poder pensar en qué hacemos con estas características. La diabetes. La diabetes es un problema muy, muy importante en el latino, como estoy seguro que ya muchos de ustedes saben. Eh, la tasa de diabetes en el no latino blanco es alrededor del 10 al 11%, y en el latino es del 15 al 17%, y varía de dónde viene el latino. El latino mexicano o centroamericano es el que más diabetes tiene, y el latino de origen suramericano es el que menos diabetes tiene, pero siempre arriba de la tasa de diabetes en el blanco americano. Esto indica que hay el 12% de estos 15.5%, el 12% tiene ya el diagnóstico, que quiere decir que hay 5 millones de latinos diabéticos en esta población, y sin embargo hay 4% de latinos que tienen diabetes y no lo saben. Ese es el problema más importante, y es algo que continúa siendo problema, que mucha de nuestra gente no sabe que tiene diabetes, por lo cual debe chequearse su azúcar en un centro médico o programas de chequeos comunitarios. Las sodas de toda marca, incluyendo la Coca-Cola, está íntimamente ligada al sobrepeso y la diabetes de nuestra gente. La diabetes es, en breve, la elevación del azúcar en la sangre. Regularmente el azúcar debe estar abajo de 110, entre 100 y 125 es prediabetes, arriba de 125 es diabetes. La diabetes aumenta el riesgo de un ataque al corazón 2 veces en el hombre y 3 veces en la mujer. Es más común, como mencionaba, en el blanco americano, y las metas son mantener el azúcar abajo de 100, chequearse el azúcar de forma regular y luego controlar el peso y hacer ejercicio para prevenir la diabetes. Y la gente diabética necesita el control mucho más estricto de la presión arterial y los colesteroles. La gente neodiabética y de bajo riesgo, la presión arterial puede estar abajo de 140/90. La gente diabética, la presión arterial debe estar abajo de 130/90, como un ejemplo. El tabaquismo, a cualquier cantidad, es un factor de riesgo para ataques al corazón, derrames, problemas de circulación de las extremidades, así como el cáncer. La industria farmacéutica, la industria tabacalera ha mercadeado el tabaquismo, tanto el tabaco convencional como el tabaco electrónico, a nuestros jóvenes, y tenemos que protegerlos de esa industria tan maligna. Cada cigarrillo que nuestros hijos o nuestros familiares se fuman nos quitan de 9 a 11 minutos de vida. Duplica el riesgo de derrames y ataques al corazón. Es un reto familiar y individual el quitar el cigarrillo en las familias. Necesita frecuentemente asistencia médica, y el cigarrillo electrónico ya sabemos que triplica el riesgo. Los jóvenes que han estado usando cigarrillo electrónico cuando son mayores, triplica el riesgo de convertirse en fumadores de tabaco crónico. Es una amenaza para nuestra juventud.
Inactividad física es llevar un estilo de vida donde no se participa de actividad física regular buena para la salud. Y vamos a hablar que hay inactividad física cotidiana y ejercicio regular, que es diferente. En general, la actividad física cotidiana del latino es relativamente satisfactoria. Muchos de nuestra gente trabaja en trabajos manuales y activos. Sin embargo, eso los hace pensar que no necesitan hacer ejercicio. Y es el ejercicio regular el que verdaderamente va a disminuir el riesgo de un ataque al corazón, diabetes y un derrame. A través del ejercicio y actividad física, controlamos mejor y prevenimos la presión elevada, el sobrepeso y obesidad, prevenimos la diabetes y mejoramos los colesteroles y los triglicéridos. La meta, 150 minutos a la semana. Eh, no sé si se ve muy bien esta gráfica, pero hay ejercicio aeróbico y ejercicio para fortalecer los músculos. Los dos son beneficiosos. Y yo a mis pacientes y a miembros de la comunidad les digo de que si van a hacer ejercicio por 1 hora, 3/4 de hora sean aeróbica y 1/4 de hora que sea para fortalecer los músculos. Y el ejemplo 1, esperamos que se haga 150 minutos a la semana, por ejemplo, 30 minutos 5 veces a la semana de ejercicio aeróbico y ejercicio fortalecer músculos, tal vez un par de veces a la semana o cada sesión, pero en lugar de 30 minutos, eh, no quitarle a sus 30 minutos y agregar unos 5 o 10 minutos de ejercicio de fortalecimiento de músculo, por lo que le llamamos el ejercicio isométrico. También se puede hacer ejercicio más intenso, que es 75 minutos de ejercicio de alta intensidad con su ejercicio de fortalecimiento de músculos o la combinación de estos dos tipos de ejercicio. Los dos tipos de ejercicio pueden ser intensidad moderada e intensidad vigorosa. Esto va a depender de su condición física. Es importante saber que si usted va a iniciar un programa de ejercicio regular y tiene algún problema de salud o no se siente bien, no inicie un programa de ejercicio antes de que lo evalúe un médico para ver si está en condición de hacer el ejercicio. Y nunca comenzar con actividad vigorosa. Regularmente el ejercicio vigoroso no es necesario, sino ejercicio moderado. Caminata rápida, bicicleta, eh, unos 10 millas la hora en bicicleta, natación placentera. Y el tipo de ejercicio moderado indica que durante el ejercicio usted puede hablar frases cortas, pero no puede hacer ejercicio cantando o conversando fluidamente. Si usted está cantando fluidamente o conversando durante todo ese ejercicio, está haciendo un ejercicio de intensidad baja. Ese ejercicio de intensidad baja no es tan gratificante como el ejercicio de actividad moderada. Si es una persona en muy buenas condiciones físicas, la actividad vigorosa es de valor. La hipertensión arterial es muy importante como causa de los ataques al corazón. Es la elevación arterial arriba en general de 140/90. Últimamente las metas han ido bajando a 130/80. Se le llama el asesino silencioso, como sabrán ustedes. La presión arterial, en la gran mayoría de la gente no da síntomas. Y como no tienen síntomas, no se chequean la presión o no tienen síntomas, toman la medicina de la presión y no se la chequean y no saben si ya llegaron al nivel de presión saludable. Requiere un tratamiento continuado y prolongado. Continuado porque no se debe interrumpir lo que uno hace por la presión arterial y es regularmente, lamentablemente, pero necesario saber
que la presión arterial no es una enfermedad que se trata por 1, 2, 3 meses, sino que es una condición que se trata de por vida. Y se trata con una dieta sana, baja en sal y baja en calorías, ejercicio regular, como ya hablamos, y algunas medicinas. La meta es chequearse la presión en personas sin síntomas por lo menos una vez al año, consumir menos de un cuarto cucharadita de sal al día o menos. Y si ya tiene presión alta, también evitar las comidas en donde la etiqueta diga que tienen más de 20% de sodio. Vamos a enseñar una etiqueta a continuación de lo que requiere el cuerpo en un día. Si la etiqueta, uno ve la etiqueta, pues, tengo la etiqueta ahí, ven sodio, tiene 25% de lo que usted necesita en un día, esa etiqueta, ese producto tiene mucha sal y hay que evitarlo. Estas son las metas contemporáneas de la presión. Mucha gente dice, bueno, yo tengo que estar a 120 sobre 80. Ese es lo ideal, lo normal. Pero en general, tener la presión abajo de 130 sobre 80 es una meta accesible y saludable. Y si uno tiene la presión entre 130 y 139 y ya tiene la presión elevada, saben de que la presión son dos números, la presión sistólica y la presión diastólica. En la diastólica la presión entre 80 y 89 ya es una presión elevada. Y estos son los niveles para una presión más preocupante. Los colesteroles también es una característica que los hispanos tenemos más elevado comparado a los no hispanos, especialmente los triglicéridos y la elevación del colesterol en la sangre por arriba de lo apropiado para el nivel de riesgo de la persona. Y digo esto porque si yo soy una persona que ya tengo un ataque al corazón o un derrame, la meta no es 200 y van a ser más alrededor de 150 el colesterol total. Pero si yo soy un joven de 30 años que no tengo otro factor de riesgo, esta meta es aceptable o hasta uno puede tolerar una meta bajo de 240 por un tiempo. Está directamente vinculado a ataque al corazón y derrames cerebrales. La mejor forma de mantener el colesterol sano es aumento de consumo de frutas, verduras que tienen antioxidantes y fibra, y otros productos alimenticios que tienen fibra, como los productos, las panes integrales, cereales integrales, pasta integral. Y para en materia de evitar bocadillos envasados como o papas fritas, dulces, palomitas de maíz en microondas y galletas saladas. Eh, Algunas personas no tienen muy claro lo que es el colesterol bueno y el colesterol malo. Tenemos dos tipos de colesteroles. El colesterol bueno, que es el HDL, que esta grasa circula en la sangre y va sacando la grasa mala de la circulación y de las arterias. Y el colesterol malo, que es el colesterol de baja densidad, proteína de baja densidad, y tiene mucho más grasa que el colesterol de alta densidad, que tiene menos grasa y tiene más proteínas. El otro factor de riesgo importante, que es preocupante en nuestra comunidad, es el sobrepeso y la obesidad. Eh, la población que ha aumentado en sobrepeso más que cualquier otro grupo es nuestra población hispana. Y lamentablemente el aumento más dramático se ha visto en nuestra juventud, incluyendo en nuestros niños. Y esto está directamente vinculado al aumento de diabetes, aumento de la presión arterial y aumento del riesgo de ataques al corazón. El sobrepeso lo medimos no solo por las libras que tenemos encima, sino que lo que le llamamos el índice de masa corporal, que es un número que combina el peso y la altura de la persona.
No es lo mismo pesar 200 libras y medir 6 metros de altura, 6 pies de altura, que 200 libras y medir 5.5 pies de altura. Y en esta combinación, el sobrepeso es el índice de masa corporal arriba de 25 y la obesidad arriba de 30. Y el tipo de obesidad es también mucho más importante y es en dónde guardamos nuestro peso. Si tenemos el peso distribuido en todo nuestro cuerpo, es mucho menos problemático si tenemos el peso en el abdomen. El latino o latina con abdomen grande, la barriga de nuestra gente es, como diría yo, una bombita de tiempo. Entonces, la circunferencia del abdomen, nosotros hicimos estudios eh, recientemente, donde el abdomen de la mujer latina debe de ser menos de 80 centímetros midiéndolo, y el hombre latino menos de 90 centímetros. Como le decía, más común en el latino que en en la población blanca. Y no, culturalmente en el pasado, y se recordarán en sus países de origen o todavía, que cuando nuestra hijita o nuestro hijito o nuestro esposo está barrigón, decimos, ve, qué hermoso está don Pedro, qué hermosa está doña María, y la hermosidad era un reflejo de éxito, y no, el sobrepeso no debe reflejar un éxito social que está bien cuidado, sino que es el sobrepeso, especialmente el abdominal, es un riesgo y nada bueno. Y a esto me refiero. Don Pedro, don Mario, con la gran barriga, en Guatemala le decimos con la gran timba, ¿verdad? Está más relacionado el peso central a ataques al corazón y cerebrales, y es más común en los latinos. Eh, Solo quería, para ir terminando y dejar que nos hagan preguntas, es hablar brevemente de cómo se debería mirar un plato saludable. Un plato saludable es un plato con múltiples colores, comidas de múltiples colores. Si ven un plato monocromático, regularmente eso tiene mucho más harinas, mucho menos fibra que un plato con colores. Usando aceites, los aceites más saludables son los vegetales, especialmente el aceite de oliva, el aceite canola, el aceite eh, vegetal líquido. Las grasas rígidas que en el medio ambiente son duras, mantequilla y margarina dura, no es una grasa saludable como son los aceites que en medio ambiente, en temperatura ambiente, son líquidas. En materia de verduras, como ya sabemos, mientras más cantidad y variedad, mejor. Las papas no están incluidas como una verdura saludable. Las frutas, elegir frutas diversas, de colores diversos, para ampliar el aporte de nutrientes, antioxidantes y fibra son muy importantes. Combinar la comida con bebida baja en calorías, agua, agua con sabor a fruta, agua donde le ponemos un pedazo de fruta y tiene un poquito de sabor para hacerlo un poquito más apetecible. Es importante no solo porque no va a tener el azúcar de los jugos y las gaseosas, sino con menos calorías y menos azúcar pura, sino que los líquidos en la comida nos llenan el estómago y nos hacen comer porciones más pequeñas. Granos integrales, arroces integrales, pan integral, pastas integrales, la fibra que comemos en nuestra dieta captura la grasa en nuestro estómago, en nuestro intestino, y hace que la grasa que estamos comiendo se vaya de paso en la tubería y no absorbamos la grasa a nuestro sistema circulatorio.
Y luego, importante, las proteínas saludables son pescados, granos sanos, pollo, particularmente la carne blanca, y una vez a la semana, carne roja, no más de 8 onzas a la semana, es una buena meta para nuestra dieta regular. Sin embargo, si están siguiendo esta dieta sana, pero el compadre o la comadre los invitan a comer y les ofrecen un buen pedazo de carne, adelante, disfrútelo. Media vez su comida regular no esté llena regularmente de pedazos de carne de una forma diaria. Estaba aquí habl hablando de la etiqueta, que es muy importante. Como saben, las frutas, verduras no tienen etiqueta, porque son en general, tienen contenidos, tienen nutrientes saludables y no necesitan una etiqueta. O sea que toda comida que no tiene etiqueta va a ser una comida saludable. En materia de sodio, y lo pongo en inglés porque en la gran mayoría lo consumimos acá, tienen etiquetas en inglés, pero busquen sodium o sodio, eh, que la porción de este producto tenga menos del 20% de lo necesitado en un día. Y por supuesto que hay productos que ustedes van a comer más de una porción, tienen que multiplicar este 9 por el número de porciones que se van a comer en una sentada. Estrés, el estrés social, psicosocial es fundamental para nuestra vida sana. Quiero hacer hincapié que es importante saber cómo manejar nuestras fuentes de tensión. Es difícil evitarlo, pero hay que manejarlo. El ejercicio regular ayuda a manejar el estrés, yoga, meditación y una vida sana y compartir con la familia de una forma sana nuestras preocupaciones. Con esto tengo más que suficiente para darles. Muchas gracias por su atención. Tenemos unos 5 minutos para algunas preguntas. Espero haberlos informado. Muchas gracias. Wow, bueno, muchas gracias por su presentación, doctor Luna, qué informativa. En este momento, como doctor Luna dijo, nos gustaría invitar a nuestra audiencia a enviarnos sus preguntas. Hay una opción abajo en esos botones que dice Q y A. Ahí se puede, se puede meter las preguntas. Entonces vamos a estar atentos a ver si tenemos preguntas. Para empezar, le quiero preguntar, a ver, una de estas preguntas que tengo. Bueno, ya que estaba platicando de la nutrición y todo eso, si nos puede dar sugerencias para los familiares cuidadores latinos, ¿cómo nos podemos animar a nuestros familiares a empezar estos hábitos saludables, especialmente cuando no quieren cambiar su estilo de vida? Sí, muchas gracias, Nadia. Los cambios de estilo de vida tienen que ser un proyecto familiar. Nosotros no vamos a influir a nuestros padres y a nuestros hijos si les recomendamos que coman algo sano y el cuidador se está comiendo un Big Mac, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un proyecto familiar, un compromiso de todos. Y luego comenzar con introducir comida sana y no comenzar con limitar comida no sana. Cuando uno comienza la cultura y la psicología de cambio de estilo de vida es comenzar a hablar del valor de comida sana, eh, um, sabiendo que comida sana frecuentemente es más cara, más difícil, uno puede caminar fácilmente a media cuadra y ahí compra fideos, compra salchichas, compra una Coca-Cola, pero para ir a comprar fruta sana, especialmente de un precio asequible, y tiene que hacer un poquito más de esfuerzo. Entonces, sabemos que es un reto. La comida sana es por lo menos $1 más caro que la comida no sana por comida. Y entonces tenemos que enseñarle a nuestro adulto mayor de que es un proyecto familiar y me vas a ayudar lo otro es el concepto familismo. El abuelo está ahí viviendo con nosotros y dice, mira, papá, yo necesito que Pedrito coma más sano.
ayúdame y todos vamos a comer sano. Yo me comprometo, pero también para tu salud es muy importante comer sano. A veces nuestra gente grande también dice, mira, yo ya estoy grande, de algo me tengo que morir. Lamentablemente, antes de morirse, los ataques al corazón no son tan certeros y hacen a un adulto de 75 años vivir muy mal sus últimos 5 años por tener un ataque al corazón y un derrame. Y entonces esa es la respuesta que le doy a mis pacientes mayores. Mire, de algo me tengo que morir, doctor. Sí, ojalá el ataque al corazón sea tan certero. Primero usted va a vivir, puede que viva sus últimos 5 años en miseria, en una cama o en una silla, teniendo un derrame cerebral. Así que más o menos hablar de las cosas buenas, incorporar el proyecto familiar, ayúdame a que Pedrito coma mejor, así comemos nosotros dos mejor enfrente de él. Buenos consejos. Yo he escuchado eso de mi familia, entonces estoy, estoy tomando nota. Bueno, tenemos dos preguntas aquí también. La primera dice, ¿cuándo debe hacerse un electrocardiograma después de los 65 años? Ya para los 25 años es tardecito hacerse su primer electrocardiograma. Regularmente el primer electrocardiograma debe hacerse alrededor de los 40 años y el electrocardiograma solo es una fotografía para ver si algo ha pasado antes y luego eh, compararlo cuando la persona venga con síntomas. Los electrocardiogramas regulares no son recomendados, es uno para comenzar y luego repetirlos solo si hay síntomas de importancia. Ok, muchas gracias. Y dos preguntas más. La próxima dice, ¿qué puede comentar sobre disección en la aorta y riesgo? La disección aórtica es una situación aparatosa de salud aguda. 30% de gente se va a morir de una disección aórtica en una hora. Y es la ruptura de la aorta, de la arteria más grande del cuerpo que sale del corazón, está relacionada a cigarrillo inicialmente. Está relacionado a predisposición genética. Hay familias que tienden a tener disección aórtica. Está relacionada a pobre control de la presión arterial y es muy importante saber si yo tengo familiares con disección aórtica, chequearme mi aorta. Pero para detectarla tempranamente, la disección aórtica es un dolor diferente al ataque al corazón. Es un dolor intenso, como que se está rompiendo algo en el pecho. El dolor se va a la espalda, se va al cuello y se puede ir a las piernas dependiendo de la dirección. Y la disección es realmente la ruptura de la pared interna de la aorta y que causa la muerte en 30% en 1 o 2 horas. Es un tema muy importante, aunque mucho menos frecuente que un ataque al corazón. Ok, muchas gracias, doctor Luna. Y le había dicho que tenía más preguntas, pero eso es todo por hoy. Entonces, muchísimas gracias por su presentación, por compartir su conocimiento y su tiempo. Ha sido un gran placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias a nuestra audiencia por compartir esta hora con nosotros y que tengan buenas tardes. Gracias por la invitación. Ujú, bye. Hasta luego.